Playa Sagún. Está precioso hoy el volcán de la isla. Son las 6 de la mañana y estamos a punto para la misión del día. Vamos, ya empieza a salir el sol. ¡Vámonos! Acabamos de llegar a Jatiluwi, estos campos de arroz que se extienden aquí delante. Son preciosos. Vamos a explorar con esta primera luz de la mañana. Ya desde aquí se ve alucinante. Estamos ya en medio de los campos de arroz. Hemos cogido uno de los caminos que había al lado de la carretera y estamos en medio de toda la vegetación. Esto es impresionante. Queremos bajar un poquito, pero el camino se está complicando porque hace bastante pendiente y está todo mojado y resbala bastante. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No he venido con el mejor calzado, yo. No. Se me va el pie hacia adelante todo el rato. Espero no acabar bajando como un tobogán. A ver si llegamos hacia allá abajo. Pero es lo que dice Eric, está súper mojado y hay que ir con cuidado. Consecuencias de ir con sandalias por los campos de arroz. Cuando pisas donde no debes, acabas tal que así. Desde que vinimos a Bali hace ya casi un año, os hemos enseñado de todo en el canal, cascadas, volcanes, playas, y aún no habíamos venido a un campo de arroz. Esperad. Y esto es un delito porque es una de las atracciones más populares y más impresionantes que tienen aquí en Bali, así que ya tocaba venir. Y en concreto hoy hemos venido a Jatiluwi, que son unos campos de arroz a 1 hora de Ubud, son patrimonio de la UNESCO y cubren una superficie de más de 50.000 hectáreas. Llevamos un rato andando por aquí y ya vemos que esto es infinito, es imposible abarcarlo toda una semana, pero vamos a enseñaros el lugar porque es alucinante. Estamos solos, no hay nadie, solo nos hemos cruzado con 3 campesinos. Esto es muy verde, o sea, es un verde increíble. También hemos leído, como curiosidad, que el sistema de riego que tienen aquí en este campo de arroz, que se llama Subak, también es patrimonio de la humanidad por su antigüedad y complejidad. Pensad que estos campos de arroz están situados en zona montañosa, por lo que es muy difícil regar un terreno de estas características con tanto desnivel. Así que todo en sí, este lugar es fantástico, magnífico. Este sistema de agricultura tiene muchos años de antigüedad, si no me equivoco, data del siglo XI, o sea que muchos centenares de años poniendo en práctica este sistema de cultivo de arroz, y la verdad es que pasear por aquí es mágico, es que es impresionante. También un dato importante a tener en cuenta es que la mejor época del año para visitar estos campos de arroz es de febrero a abril, así que venimos en el momento perfecto para verlo en su máximo esplendor. Después, a partir de mayo o junio, es cuando se hace la cosecha. Hemos clavado el tiempo para venir, la verdad es que no lo sabíamos, lo hemos buscado y a posteriori hemos sabido que veníamos en el momento indicado, pero bueno, que sepas que si estás en Bali entre febrero y abril, no te pierdas la oportunidad de venir aquí porque vas a ver estos campos súper verdes. Es uno de los colores verdes más bonitos que he visto nunca. ¿Qué pasa? Otro consejo que os podemos dar es que vengáis muy temprano porque ahora mismo no son ni las 8:30 y hace un calor ya que yo creo que esto a las 11:30 es inaguantable. Además es la mejor luz para hacer fotos y vídeos, así que creo que es imprescindible venir muy pronto.
Ahora vamos a buscar un sitio donde no toque mucho el sol y vamos a comer algo porque hemos salido de casa a las 5:30 y solo hemos tomado un café, así que tenemos bastante hambre y además cuesta bastante andar por aquí, así que estamos bastante cansados y una pausa nos irá bien. Hemos traído unas galletitas y aquí sentaditos junto al río vamos a comerlas y después seguramente a seguir explorando. A ver qué tenemos por aquí. ¡Yummy! La de cacahuetes para mí y para el señor Eric. La de chocolate. A comer. Me acabo de dar cuenta de que me ha salido una reacción alérgica en toda la pierna, en esta también. Supongo que del roce con las plantas ha habido algo que a mi pierna no le ha gustado y se ha puesto roja. Pero no me pica ni nada, es solo el color. Qué raro. Ahora que estamos aquí sentados, estamos más tranquilos y no hace tanta calor, os queremos comentar que no hemos pagado ningún ticket de entrada para estos campos de arroz. En la entrada donde hemos parado la moto no había ninguna taquilla, cosa que nos ha sorprendido bastante. Esperábamos, como en cualquier lugar natural tipo cascada que hemos ido aquí en Bali, que habría pues como nada, una mini taquilla donde compres el ticket, pero no había nada. Así que simplemente pues hemos cogido el primer camino que hemos visto y hemos accedido a los campos de arroz. Nos ha parecido curioso, porque al ser también un lugar de la UNESCO y no sé, sí que esperábamos pagar algo, ni que fuera simbólico, pero ha sido totalmente gratuita la visita, así que Mejor. Vamos a seguir investigando los campos de arroz. ¡Oh, qué puente más bonito! ¡Qué idílico! Con las palmeritas, el puente, un río. Son súper bonitos estos campos de arroz. Marta ya ha comentado que el calzado que lleva no era el adecuado, pero tened en cuenta que aunque vayáis con bambas, mirad cómo acabaréis. Bastante sucio. Madre mía, no os podéis hacer una idea de lo grandes que son estos campos de arroz. Te podrías pasar toda la mañana perfectamente aquí. todo el día. Sí, todo el día, la verdad. Además, hay muchas bajadas y subidas y cuesta un poco, depende por dónde pases andar. Así que, muy guapos, pero madre mía, te podrías pasar todo el día. Muy curioso, los campesinos tienen unas planchas metálicas aquí colocadas en medio de los campos y cuando se mueven con el viento hacen mucho ruido y además ellos gritan para asustar a los pájaros, que al principio no sabíamos lo que era y nos hemos asustado nosotros porque decíamos, ¿qué pasa? ¿Quién está gritando? ¡Peligro! Pero no, es el sistema que tienen para que los pájaros no se coman el grano del arroz. A ver si lo hacen y os lo puedo enseñar. ¿Ves? Aquí hay uno agitando como una bandera y de vez en cuando también tocan las planchas y así pues se van volando todos los pájaros. Ah, mira, desde aquí se ve mejor. Todas las planchas están conectadas con un hilo y así cuando mueven una, mueven todas. Qué bueno. Hello. Bueno, ya volvemos hacia la moto. Hemos estado un buen rato andando por las terrazas de arroz y comentar que la sensación que hemos tenido es que este lugar es mucho más auténtico que, por ejemplo, las terrazas de arroz de Telagalalán, que es un lugar mucho más turístico y famoso. Aquí, bueno, primero de todo que hemos estado solos, no había turistas, y segundo que veías a los campesinos haciendo pues el cultivo real del arroz. Un perrito. Hola. 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 ¿Qué? Ven aquí. ¡Corre! ¿Quieres jugar? Porque en Tegalalang, por lo que hemos leído, es un decorado, o sea, no son campos funcionales realmente. Es como un escenario, básicamente. Exacto. Así que, en nuestra opinión, muy recomendable venir hasta aquí, solo a 1 hora de Ubud. Son preciosos estos campos. Hemos visto una parte, porque, como hemos dicho antes, es imposible verlo todo. Son grandiosos. Pero bueno, es que la vista se te va lejos y todo lo que ves es verde, campo. Un espectáculo. Nos ha gustado un montón y un privilegio
aún poder estar solos en un lugar así, a ver en unos meses cuando el turismo vuelva a coger fuerza en Bali, que ya estamos viendo que en Ubud hay más movimiento, a ver Bastante unos meses. más. Pero de momento aún vamos solos a los sitios, así que nos sentimos muy agradecidos. Y a ver si llegamos ya a la moto porque nos hemos dejado la botella de agua en el maletero y Sí. nos estamos muriendo de sed. Creo que cuando lleguemos nos la vamos a acabar en 30 segundos. Total. Al fin hemos llegado a la moto y podemos beber un poquito de agua. Qué bien sienta, ¿eh? Después de todo el rato andando y con el sol. Ahora deben ser ya como las 10 de la mañana y ya es el momento justo para marchar, porque a partir de aquí ya va a hacer más y más y más calor, así Sí. que ya nosotros nos vamos. Hemos visto unos campos impresionantes, hemos hecho unas fotos espectaculares de postal y lo dicho, muy recomendable de verdad. O sea, yo al leer que eran de la UNESCO me esperaba pues que serían muy bonitos, pero la realidad ha superado las expectativas, ¿eh? Aquí es donde hemos aparcado la moto, justo al inicio del camino de los campos de arroz. Ahí Marta está acabando de hacer las últimas fotos. Y ya en el parking las vistas que hay son increíbles. Y por último, antes de cerrar el blog, comentaros que si también os interesa ver los campos de Tegalalang, aunque sean más turísticos, dejárnoslo en los comentarios y haremos un blog allí también. Y con este paisaje de postal nos despedimos. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!